Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, el capítulo 40. Carmen, capítulo 40. ¿Cómo estás? Bien, aquí a la espera de este número tan simbólico. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo conectarnos con nuestro verdadero sentir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo que siento no es real? Pues va a ser que no. Va a ser que nos engañemos más que un chino. Y si quieres saber cómo ha ocurrido y cómo de verdad descubrir cuál es el verdadero sentimiento que está manejando los hilos de tu vida y no lo sabes, Quédate con nosotros. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen, mira, antes de darte paso, quiero leer unas preguntas que tienen que ver con esto del sentir y hasta qué punto de verdad somos conscientes y sabemos todo lo que está pasando dentro nuestro. Dice, pregúntate, ¿podemos vivir sin sentir? ¿O vivir conlleva sentir? Una pregunta. Otra, ¿alguien que ni siente ni padece, podemos decir que está vivo? ¿O más bien diríamos que va en modo robot o zombie? ¿Y acaso no vivimos así como sociedad? Es decir, ¿acaso no vivimos en modo robots o zombies que van corriendo siempre a todos lados, absorbidos por mil historias o si no, por las pantallas de sus dispositivos? No sé, preguntas para que nos hagamos preguntas, ¿no? Porque yo creo que al final, claro, uno decir, conectarnos con nuestro verdadero sentir. Ya, pero ¿qué significa eso? Bueno, pues estas son preguntas concretas de situaciones cotidianas que te pueden llevar a pensar, ¿cuán conectado estoy conmigo? Como sociedad, ¿cuán conectados estamos con nosotros? ¿Y qué consecuencias tiene, Carmen? Pues efectivamente, yo lo que veo es que hay podríamos decir, mm, una desconexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Eso por un Ujú. lado. Luego, por otro lado, ¿hasta qué punto, como seres humanos, nos paramos a darnos cuenta si estamos sintiendo o si va todo tan a la velocidad de la luz o más y ni te enteras de lo que estás sintiendo? Porque estás modo robot o modo automático en donde no eres consciente de ese sentimiento X que puede haberte atrapado y que, producto del miedo a sentir, más bien se te ha quedado como una emoción mental que como un sentimiento corporal. Quiero decir, que haya bajado al cuerpo, precisamente por esa disertación. Hemos diseccionado el cuerpo de la mente o de la cabeza. Entonces, yo formulo estas preguntas también o comento esto a ver qué os parece, pero le voy a dar paso a Ismael, que lo tiene muy bien argumentado todo. Así que adelante. Lo que pasa es que, a ver, esto puede sonar un poco a chino. ¿Cómo? ¿Cómo que emoción mental pero no sentía en el cuerpo? Pero a ver, si yo todo lo que me pasa lo siento en mi cuerpo, vale. Mm, Vamos a poner dos ejemplos, ¿vale? Dos situaciones que son muy cotidianas y que yo creo que son una muestra de la distorsión que hay respecto de cómo vivimos y cuánta claridad tenemos de lo que está pasando dentro nuestro. Por ejemplo, yo voy a una película y estoy sentado en el cine y en el cine veo un tiroteo y resulta que en el tiroteo muere el hijo o la hija de la protagonista. Y entonces me emociono y me provoca tristeza y me conmociona ver a la protagonista con la que ha habido ya un proceso como de identificación, de conexión, ¿no? Y me emociono y hasta lloro. Vale. Pero yo sé que es mentira. Es decir, yo sé que eso es una película. Pero sin embargo, a pesar de que yo sé que es una película, eso no evita que yo me emocione y llore. Otra situación. Estamos viendo un noticiario y nos empiezan a contar la noticia de que ha habido un tiroteo en Estados Unidos. Digo Estados Unidos pues como es tan común, en donde han muerto X personas en un colegio. E incluso muestran algunas escenas y no nos pasa nada. Y eso es verdad. Y la película es mentira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada, son síntomas, son señales que nos hablan de cómo nosotros estamos manejándonos y manejando nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Carmen? Lo que se ha provocado es una desconexión, como si se hubieran separado la mente del cuerpo. Y en realidad lo que está ocurriendo
es que nosotros estamos viviendo una creación de nuestra mente, lo que yo creo que siento, y no me estoy enterando de lo que de verdad está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces, por eso le hemos llamado emoción mental. ¿Por qué? Para distinguir entre emoción fruto de una estrategia mental racional de control que me lleva a pensar, creer que estoy triste y efectivamente sentir esa tristeza y llorar, versus estado emocional interno inconsciente real dentro nuestro y que es de ira y furia. Pero yo no lo siento. Yo no sé que estoy furioso. Creo que estoy triste. Carmen. Sí, porque te has convertido en un alquimista, te has convertido en un transformador y te es más fácil socialmente, sin que tú esto lo hayas hecho sentado premeditando nada o sentada premeditando nada, te es más fácil entrar en una cierta tristeza que entrar en ira, que incluso esa ira puede salir al exterior y agredir a alguien. Evidentemente, a esto le hemos llamado gestión, pero no, esto no es gestión emocional, no, ni tampoco es educación emocional, no, esto es pues a lo mejor ser políticamente correctos, pues a lo mejor no saber qué hacer con eso que sentimos constantemente, que nos mueve, que nos asusta, que no tenemos la capacidad, que creemos que no tenemos la capacidad, que sí que la tenemos, que creemos que no tenemos la capacidad de direccionar, derivar hacia la tierra y no hacia nadie. No sabemos que podemos hacer todo esto con nuestros sentimientos. Estos sentimientos y emociones no son actuales, vienen desde una suma desde el principio, desde que nacemos, por poner una fecha, desde que nacemos, y entonces desde ahí ya vamos en ese control automático que tú ni sabes que tienes. Entonces, de verdad, no queremos ser categóricos, lo único que queremos es que penséis todo lo que os decimos, con el fin de que lo veáis, que lo descubráis por vosotros. No se trata de lo que nosotros os digamos, sino de que vosotros lo veáis. Y para verlo os damos esta información. Entonces, porque claro, lo que queremos deciros es cómo aprender a identificar estos estados, ¿no? Imael, queremos enseñarles un poquito a que aprendáis a identificar esos estados y evidentemente el automatismo era lo primero que había que ir eliminando poco a poco, porque de lo contrario no puedes identificar algo que tú de manera inconsciente te has encargado de no sentir corporalmente para que haya una reacción que tú no puedas controlar, gestionar, ¿no? Claro, porque en el fondo, a ver, todo esto no es que haya sido una estrategia planificada. A ver, em, durante la semana os recomendamos que volvierais a revisar el capítulo 5 de la primera etapa, que se titulaba ¿Estamos vivos? Y que hablaba un poco de esto, ¿no? Precisamente tenía que ver con hasta qué punto estar vivo no es vibrar, estar vibrante, ¿no? Es sentirte vivo, es como sentir que la vida pasa por ti, sentir que, y no simplemente que estás congelado, contenido, controlado, vamos, que ni sientes ni padeces. Ahora, ¿qué pasa? Pues como bien ya os contábamos en ese capítulo 5 que tenemos una memoria, y la memoria dice que hemos sido unos animales. Es decir, nosotros en este momento tenemos un problema como especie y es que asociamos emoción con instinto, con reacción visceral. Es decir, todas las personas que han actuado de esa manera tan irracional, de hecho lo llamamos así, irracional, es porque lo han hecho dejándose llevar por las emociones. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha habido un proceso de domesticación de esas emociones. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con nuestra mente racional. Nuestra mente racional, a través de todos los juicios de valores y morales respecto de lo que está bien y está mal, respecto de lo que es peligroso y no es peligroso, etcétera, lo que ha hecho es establecer un control. ¿Para qué? Para que no pase lo que ha pasado siempre históricamente. Y nos hemos convertido en personas políticamente correctas. ¿Por qué? Porque ya no somos unos animales como podían ser en otras épocas.
de la historia de la humanidad. No, ahora nos controlamos. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ese control lo que ha hecho es que ha llevado a que enmascaremos esas emociones. Es decir, ha llevado a que por dentro yo pueda estar sintiendo rabia, odio, ira, y como no está bien, pues yo acabo controlando con mi mente ese estado interno y tapándolo, enmascarándolo, y lo acabo transformando en un sentimiento de tristeza, por ejemplo. Y yo llego a sentirme triste, y yo no siento que dentro de mí hay rabia o ira. ¿Por qué? Porque de esa manera yo creo, inconscientemente, que no voy a perder los estribos, no voy a perder los papeles, no voy a cometer una barbaridad. Y creemos que esa es la manera de evolucionar del ser humano y la mejor manera de trabajar con todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que tal vez no tiene consecuencias hacia afuera, en el sentido de que hacia afuera yo estoy triste No y por agredes tanto a nadie. yo no agredo. Pero ¿qué está pasando con ese volcán interno dentro mío? ¿Cómo me afecta biológicamente, fisiológicamente? Carmen. Sí, pues con eso no os estamos diciendo que le deis la vuelta y agredáis a nadie. No, lo que estamos diciendo es, mirar, en serio, lo que estamos diciendo es, date cuenta. Date cuenta porque la historia no es gestionar, es no generar esa cantidad de emociones que al cabo de un día, con un rechazo a todo lo que te sucede, en un mal día, estoy diciendo, con un rechazo hacia todo lo que vives, estás guardando y reprimiendo esa emoción y te está haciendo daño a ti y la transformas, como ha dicho Ismael, en tristeza para no agredir a nadie. Bien, se trata de qué, de que me dé cuenta, no de que lo lance hacia afuera ni tampoco hacia adentro, que me dé cuenta, que elimine juicios, que elimine, que comience a aceptar, porque ¿qué es una gestión? ¿Habría que hacer gestión o tan solo habría que aceptar la vida realmente como viene? Teniendo en cuenta que al ir generando esa aceptación, lo que irías generando es menos lucha, menos dolor y menos sufrimiento. ¿De qué se trata realmente, Ismael? Claro, ¿De que aprendamos a qué? a gestionar. A ver, lo que pasa es que nosotros hemos creado una estrategia que es la que pues hemos creado. No sabemos muy bien ni cómo ocurrió ni cuándo se dio y es control racional. Y por eso nos hemos definido y nos consideramos animales racionales. Vale. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ese control, lo único que está haciendo es aprisionar una emoción. Pero una emoción que cuanto más la aprisionas, pues más riesgo hay de que implosione. Porque claro, como está dentro y no lo dejamos salir, implosiona contra nosotros. Peligroso. Bien, lo que estamos diciendo que es, no, esto no se gestiona con la mente racional. Esto se gestiona con la conciencia. Y la conciencia, ¿qué es lo que ocurre? Que neutraliza. No es lo mismo controlar que neutralizar. ¿Y por qué lo neutraliza? Porque cuando tú inicias un proceso de gestión consciente, lo que haces es que ves la situación por completo e incluso te das cuenta de lo que estás sintiendo de verdad. Te das cuenta por qué estás sintiendo eso. Te das cuenta de todos los juicios que tienes en torno a esa situación. Y lo que estás haciendo es limpiar, limpiar. ¿Para qué? Para no tener que volver a generar esos estados emocionales que parece que nos van a hacer explotar, por un lado, o que nos hunden en la miseria por otro. Entonces, la neutralización tiene que ver con eso. Yo no niego nada, nada. Yo siento todo lo que está, veo toda la situación por completo, veo todos los juicios que en mí hay asociados con esa situación y empiezo a neutralizar toda esa lucha, toda esa división que me lleva a generar esos estados emocionales alterados que me podrían hacer perder los papeles, Carmen. Desde ese lugar, desde el lugar de la conciencia, de tú eres consciente de tu cuerpo emocional, el mental y el físico. Y tú desde aparentemente elevado desde ese lugar te estás observando y ahí es cuando tú puedes regular, es una autorregulación. Así Y es. claro, a esto no se llega de la noche a la mañana, somos conscientes de lo que os estamos diciendo,
pero sí con un Eso. trabajo que es un trabajo compromiso contigo, que es el más importante. Esto es lo que primero tiene que comenzar. De hecho, durante la primera etapa de los cursos, lo que más se dedica es a que el autoengaño es tan grande y ha sido tanto ese autoengaño que al final, eh, de verdad que somos unos desconocedores de los verdaderos estados de ánimo internos que tenemos. Y si no somos capaces de conocer esos estados de ánimos internos, no podemos gestionarlos, regularlos. Y si eso no ocurre, no nos transformamos. Entonces, no estamos diciendo que sea fácil o difícil. De entrada, es complejo. De hecho, por mi experiencia os puedo decir, voy a ser generoso, el 80% de los estados de las emociones que detectas no son reales. Mira lo que te acabo de decir. El 80% de las emociones que detectas no son reales. ¿Qué quiere decir no son reales? A ver, ¿tú las estás sintiendo? Sí, pero son una construcción mental fruto de una mente racional que quiere controlar los verdaderos estados de ánimos internos que son inconscientes y que nos ponen en peligro aparentemente como seres humanos. O porque nos hunden en la miseria y entonces nos abandonamos a nosotros mismos, o porque nos sitúan en el otro extremo, que sería en esa explosión violenta que nos lleva a arrasar con los demás, ¿no? Y dentro de esos extremos, toda la gama que queráis. Entonces, bueno, pues el ser humano lo que ha ocurrido es que ha vivido un proceso de adaptación evolutiva inconsciente que le ha llevado a controlar con la mente racional los verdaderos estados emocionales internos. Y ahora nos hemos acostumbrado tanto, Carmen antes, mientras conversábamos, decía, es que la ira no está bien. Y por tanto, yo no puedo mostrar esa ira. Es que la debilidad no está bien y yo no puedo mostrar esa debilidad. Y entonces nos hemos acostumbrado tanto a tapar lo que estaba ocurriendo que ha llegado un punto en que hemos perdido la conexión con lo que estaba ocurriendo. Y el problema es que ahora hemos llegado a ese extremo. De tanto taparlo ya no sabemos lo que está ocurriendo internamente. Y por eso uno de los procesos de trabajo más importantes es volver a conectar con nuestro verdadero sentir para poder gestionarlo. Carmen. Sí, y volver al origen que es paz. Y claro, esto no es tan fácil decirlo, que he empleado segundos para decirlo, como llegar hasta ahí. Mm. Sobre todo cuando llevamos siglos y años, pues con esta manera de no gestión y con esa contención, porque hay algo de lo que te has olvidado. En mi opinión, la mayoría de las enfermedades vendrían desde ahí. Las creamos por ese bloqueo emocional que hace que se putrefacte dentro de nuestro organismo y influya en todo nuestro proceso biológico. Pero bien, yo ante esto respeto opiniones, pero mi opinión es esta. Y conjuntamente con esa reacción hacia afuera Ujú. que puede haber, o la implosión hacia adentro causando esto, estrés, que está tan, bueno, pues está tan reconocido, ese estrés, Mm. que no es otra Mm. cosa más que miedo, un tremendo miedo a qué va a ser de mí, a nivel laboral, personal, familiar. Mm. Así Entonces, es. ¿cómo les indicamos que se trabajen? Pues Ahí, escuchando aquí, todos los capítulos. claro, y además, como dice Carmen, aquí no hay una fórmula. Lo lamentamos, pero no hay una fórmula. Este capítulo es práctico ¿en qué sentido? En que, pues, si os fijáis, estamos describiendo cómo funciona el ser humano en lo concreto. Vale. Pero es verdad que esto requiere un trabajo más extenso. ¿Por qué? Porque nos hemos engañado mucho. Y como nos hemos engañado mucho, pues hemos llegado a un punto en el que ya hemos perdido la conexión con el verdadero sentir. Y eso no quiere decir que no se pueda volver a recuperar, claro, pero hay que hacer un proceso. Entonces, el primer paso es que alguien te diga, y ahí tú decides si te lo crees o no, y si empiezas a probar, que alguien te diga que esto está pasando. Y que ese juego de que no se note que has llorado, que no se note que no sé qué, que no se note que te duele, que no se note, ¿no? Que ese juego lo hemos llevado al extremo. Sí, incluso sonríe,
sonríe, hay personas que, pues bueno, pues su característica es que siempre está contenta, pero todo está por dentro. O por el contrario, está muy enfadada siempre y está doblemente enfadada, por fuera y por dentro, pero bien. Sí. Entonces, efectivamente, si os animáis, pues ya conocéis nuestra escuela y ahí podéis animaros a hacer cursos y recorrer ese camino a esa transformación para acabar reconociéndote, sabiendo quién eres o qué Ah, eres. eso es. Sí, porque en el fondo, acordaos que una de las cosas que siempre os hemos dicho que es, hemos vivido a medias, porque hemos tenido en cuenta solo dos partes o la mitad de lo que nos compone, mente, cuerpo físico. Y si de verdad queremos llevar una vida completa, integral, necesitamos meter dentro de la ecuación las otras dos realidades que también están en nosotros, que serían el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual o conciencia. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un episodio que tiene que estar dirigido a qué ha pasado con este cuerpo emocional y por qué hemos perdido la conexión con nuestro verdadero sentir. Y sin esa conexión yo no puedo gestionarme de verdad conscientemente porque hay una parte de mí que desconozco y que me está influyendo. Entonces, si yo desconozco, pero me está influyendo, resulta que yo me pongo a cambiar cosas que en realidad no son las que de verdad me tienen donde estoy. Y por eso no hay resultados. Porque yo puedo estar hablando con alguien por un tema de tristeza y resulta que lo que hay detrás pues no es pena ni tristeza, sino que es rabia. Y lo que estoy abordando pues es un síntoma que está enmascarando algo más profundo. Por ejemplo, Efectivamente, situarte en la conciencia de ser tú, pero ser tú, no ser las emociones claro, que generas tú. Porque claro, ¿por qué le tenemos miedo? Porque al final acaban atrapándonos cuando ya hay mucho, ¿verdad? Cuando ya hay mucho reprimido, esto sale de un modo u otro. Entonces, acabamos perdiendo el control, nos transformamos en esas emociones y podemos agredir y luego nos sentimos culpables. Luego, como veis, todo es un juego de ida y vuelta, pero esa conciencia de ser es la que te hace saber quién eres, dónde estás, cómo regularte, etcétera. así es. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. Eh, es muy importante que lo que has escuchado lo reflexiones. ¿De verdad estamos conectados con lo que sentimos? ¿De verdad el automático refleja la lejanía de lo que realmente sentimos? Y en el fondo nos viene bien que todo vaya en automático porque cuando paramos y estamos con nosotros un rato no nos soportamos. Es decir, empezamos a sentirnos incómodos, nerviosos porque no sabemos qué hacer. Y en el fondo el automático es lo mejor que puede ocurrir porque de esa manera como que no nos damos cuenta. Piénsalo. Son cosas que o tú llegas por tu propio pie con tus propias reflexiones o si no, nunca vas a sentir la necesidad de abordarlas. Y lógicamente no tiene ningún sentido que quieras abordar algo de lo que tú no necesitas, quiero decir, ¿no? O sea, si para ti no es una necesidad porque todo está bien, perfecto. Ahora, si reflexionas sobre lo que te estamos diciendo y empiezas a descubrir que tal vez puede estar pasándote a ti también, bueno, pues es el primer paso, reconocerlo es el primer paso. El segundo paso es ponerte manos a la obra, claro. Sí, la historia es que nos ponemos en movimiento cuando tenemos un problema. Entonces, claro, si realmente adaptamos toda la información y la aplicamos, si yo estoy creando, probablemente yo creo el problema para ponerme en marcha. Lo digo para que también le deis una vuelta, ¿no? Tenemos que ver todo esto que estamos haciendo sin saber lo que estamos haciendo, pero ya dándonos cuenta de dónde estamos realmente, qué estamos creando en nuestras vidas. En fin. Bien, bueno, Nos vemos pronto. una semana más, gracias como siempre por estar ahí y la semana que viene, capítulo 41. Buen fin de semana y un abrazo.